Mi flotador es la curiosidad. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Esa frase se la escuché la otra noche a nuestra invitada en una cena muy reciente. Y es que sentí que la definía perfectamente. Además, dijo, mi flotador es la curiosidad, y se hizo el silencio. En una cena de 16. ¡Qué barbaridad! Pues yo creo que, o sea, por lo que la conozco, te digo yo que sí. Pero también te digo que esa frase podríamos haberla dicho tú o yo, porque también somos muy curiosas. Yo la podría haber ¿no? dicho, pero es que ella es tan guapa, que lo dice de una forma tan bonita. Lo dice de una forma tan bonita que es que de verdad se hizo el silencio. No solamente es que sea guapa, es que, como dice... voy a decir el nombre, ¿no? Sandra Barneda habla pausada. Y yo creo que eso también hace que suene como más intenso. Sí, ella enamora a las cámaras. Bueno, de hecho está ahora delante de muchas cámaras y tiene un imán. Y yo creo, fíjate, que la escena española ha perdido una gran actriz. Yo creo que habría sido una gran actriz. Bueno, de hecho, ella estudió teatro. Quiero decir, no es que podía haber sido una gran actriz, hizo además alguna incursión en las tablas y bueno, pero podía haber sido una gran actriz, pero bueno, la hemos ganado para la tele, que no está mal. Sí, ella esté donde esté va a estar bien, ¿no? Tiene hasta finalista del Premio Planeta, su faceta de escritora, que a mí me encanta cómo escribe, porque me parece que tiene una parte tan íntima, tan profunda, tan de contar eso que mucha gente no se atreve. Es como hace striptease con las letras, ¿no? Y eso es muy bonito cuando alguien se te desnuda y te ofrece parte del alma y parte de esas cosas que compartimos y no contamos. Ella es verdad que fue finalista en 2020, un año además muy significado para todos, que con un océano para llegar aquí, pero tiene unos títulos preciosos. Las hijas del agua, Hablarán de nosotras, eso me fascinó, y La tierra de las mujeres, ¿no? Y ahora yo sé que está ahí, tiene una época más de estrés y está trabajando más en la tele, pero echa de menos eso de poner negro sobre blanco lo que siente. Pues sí, yo creo que tiene que ponerse a escribir rápidamente. Y bueno, no hemos dicho que su carrera televisiva básicamente la ha desarrollado en el grupo Mediaset, que son palabras mayores, ¿no? Y por cierto, el último con la nueva edición esta de La Isla, ¿no? De La Isla de las Tentaciones, Sandra Barneda. Primero, qué maravilla es escucharos. Qué bien estar entre magas, eso me hace muchísima ilusión. Y además entre, dos pedazos de magas como Cruz y como Charo, que por diferentes momentos nos hemos encontrado, os admiro mutuamente, os he seguido y a mí las mujeres que siempre tratan de cambiar el mundo desde ir a contracorriente, que es complicado en muchos momentos de vuestras vidas, a mí me parece que estar sentada aquí y donde sea. Dicho esto, es maravilloso escuchar cómo hablan de ti, ¿no? Desde fuera y cómo te ven, ¿no? La Isla está funcionando, 7ª edición, está siendo una locura transgeneracional, porque es un programa que al final une generaciones, ¿no? Adolescentes que hablan con sus padres o que los padres pueden tener incluso conversaciones viendo la tele de lo que piensan sobre incluso la parte sexual y cómo se relacionan, ¿no? Porque las relaciones han cambiado mucho. Y sí, Cruz, tengo muchísimas ganas de ponerme en esa parte íntima, a abrir esa ventanita o ese nuevo cuadro, ¿no? y empezar a pintar, ¿no? Y que sea tu momento, porque escribir es la magia de lanzarte al vacío y decir, ¿y ahora qué? ¿No? Conectemos con tu subconsciente y de ahí pues que salgan todos esos miedos y todas esas palabras que luego cuando las lees te quedas sorprendida, ¿no? Es que yo creo que escribir es como el yoga, es como la conexión más profunda con uno mismo. A mí me dicen, ¿pero ¿y dónde sacas tiempo para escribir? Yo digo, es como el que me busco para mí misma, es que te pones ahí, te aíslas y eres tú contigo misma, ¿no? Sí, para mí era siempre el yin y el yang, me decían, pero ¿cómo compaginas algo como la televisión y la escritura, ¿no? Pues yo creo que la televisión es muy para afuera, ¿no? Y sí que tengo una parte de muy para afuera, pero a la vez soy una persona muy introvertida, soy tímida. Y yo siempre y emocionalmente me cuesta expresarme
a mí en voz hablada, ¿no? Pero la escritura me va súper bien porque yo creo que me expreso mejor escribiendo que a nivel emocional que hablando, ¿no? Si tengo que contar una noticia o tal, que es de otro, ¿no? Pero todo el entramado emocional, a mí la escritura me calma y me devuelve a tierra, ¿no? No hay tanto ego en la escritura, o al menos en el momento de escribir. Otra cosa es ya cuando uno se viste de escritor y tiene que ir de promoción y tal, tienes que sacar tu parte Pero fuerte. estoy convencida de que te gusta más la parte de escribir que la parte de contar la novela luego, ¿o no? Sí, porque no sé venderla. Muchas Yo veces tampoco. me dicen, ¿no? ¿De qué va y tal? Digo, pues léetela. Digo, porque es que al final es como el síndrome de la impostora, continuamente que te persigue, ¿no? Ya, Dices, sí. mira. Eso siempre sale, lo que pasa es que suele salir porque nosotras lo preguntamos, pero que ya nuestra invitada hable del síndrome de la impostora, Sí. ya es de premio. Te juro que me pasa. Y me pasa con todo. O sea, me pasa con... Bueno, yo creo que está muy relacionado con el agradecer, ¿no? Yo... me encanta que hayas rescatado esa frase, ¿no? De que mi flotador ha sido la curiosidad, porque nunca me he parado a pensar qué es lo que quería realmente hacer, ¿no? Eso de hacer tele. Por mí tele fue un profesor de universidad que me colocó en un supercasting de 200 o 400 personas y dije, vale, pero yo era persona de radio. O sea, jamás me hubiera imaginado que mi carrera hubiera sido en la tele, pero yo seguí. Y porque soy curiosa de meterme en líos, ¿no? Y luego, evidentemente, no solo la curiosidad, la constancia y el insistir, ¿no? Yo creo que hay que ser tolerantes a la frustración y hay que ser tolerantes a los noes. Los noes son maravillosos, benditos noes, ¿no? Porque ese no que un profesor de radio me dijo, Barneda, ¿usted quiere, en la primera clase de la universidad, me dijo, Barneda, ¿usted quiere dedicarse a la radio? Pues con esa voz no creo que llegue lejos, ¿no? ¿Dónde está ese serio? señor? Sí, ¿Dónde está ese señor? Ese señor no sé, debe estar perdido, no sé. Pero ese señor, en vez de frustrarme, me potenció. Y dije, bueno, usted lo dice, veremos qué ocurre, ¿no? Y yo creo que al final los noes, ¿no? Te bifurcan a pequeñas carreteras y al final llegas donde llegas. Y el síndrome de la impostora, entonces te persigue cada día. Seré capaz, ¿no? Yo hace muchos años... Y el que hago yo aquí, ¿no? ¿Y el que hago yo aquí? Pero esto es muy femenino, me da la sensación. Totalmente, no te Pues puedes vamos, de imaginar. hecho, se habla más del síndrome de la impostora que el del síndrome del impostor. Sí. Mucho más. Ellos son más listos y tienen más suerte, por regla general. Sí, Bueno. son más listos para muchas cosas. O sea, Yo creo que no tienen el ADN histórico de la carga de ser capaz, ¿no? Yo hace de muchos la años, culpa. que a lo mejor lo podéis Del incorporar, perfeccionismo. hago una pregunta en cenas, que no nos dio tiempo en esa cena de Vale. hacer esa pregunta, es decir, imaginaros, os pongo en una situación, imaginaros que tú tienes un puesto 3 de trabajo y te reúnen y te dice tu jefe, ahora, mira, Cruz, te voy a dar el puesto 10, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensas? que habré hecho mal. ¿Qué habrás hecho mal? Bueno, la mayoría, en un 90% de las mujeres dicen, ¿seré capaz? ¿Estoy preparada? Ah, un puesto 10 dices para arriba. O sea, para Sí, arriba. sí, creía claro. que era De para tre- no, abajo. no, de 3 a 10. Ah, vale, de 3 vale. a no. 10. Claro, de 3 Yo a creía 10. que me estaba- de Tú es tres- que ya partías del 10. Yo ya Claro, ¿ves? partía Ya del partías 10. del 10. Y entonces, la mayoría de los hombres lo que cuentan es, pero ¿voy a cobrar más o qué voy a cobrar? O sea, ni Ah. se plantean si están preparados o no. Cosa que esto... Pero yo llevo años Sí, haciendo sí, esta sí. pregunta. Y Claro, yo esto pensaría dices, qué tengo que hacer para poder hacerlo bien. Claro, Claro. ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué estudio? claro. ¿Qué hago? ¿Qué Claro. hago? Pero no te planteas, bueno, pero esto va... Porque tú estás dando por hecho que no, o sea, que te falta algo de preparación. Claro, Claro. que no es que me lo están Lo dando por mismo. algo, o sea que me hace falta llegar a. Lo mismo. Que Y cuando decías, bueno, es que son más listos, yo creo que ahí es el socialmente que durante tanto tiempo no han sido los reyes de la mesa, del salón, de lo que sea, y no necesitaban justificarse por nada, que esto yo creo que hay un ADN histórico que directamente Y luego, ready Sandra, to act, ¿no? Que Total. ellos lo que no ven no existen. No existe. Y eso es una maravilla, Es una ¿no? maravilla. Eso a mí me da una envidia. O sea, yo creo que tendríamos que aprender algo, porque tú estás hiperalerta por dónde pueden llegar las cosas, por tal, y de repente ellos ven, o sea, lo que existe para ellos es lo que ellos quieren ver. Y a mí eso me da una envidia que me muero. Sí, nosotros somos centrifugadoras. envidia. El otro día, por ejemplo, con mi hermano hablando, que yo estaba súper enfadada, ¿no? Porque yo había ido, vamos, de aquí a Roma en pensamientos. Y él se me queda mirando y me dice, y le digo, después del chorreo que le di, digo, ¿no tienes nada que decir? Muy típica la escena, ¿no? Y entonces me mira y me dice, no sé, es que yo no he pensado nada de todo eso. Sí, sí, además O sea, es que pero además me dice, imagino es la que no me cara. planteo, es que tú has ido muy ¿Qué te lejos. pasa, no? Y yo decía, es que qué diferentes somos realmente.
totalmente. Pero vamos, que si quieres te explico, me dijo, pero que no me lo he planteado. Y yo te lo juro que había ido hasta Roma o más allá en pensamiento. Hay una parte de pensamiento de ellos que yo creo que es un poco más simple, la verdad. Pero vamos a hablar de la fama, ¿no? De la Porque fama. había... está muy bien esto de mi flotador es la curiosidad, pero a mí me gusta mucho esto de buscáis la fama, pero la fama cuesta, ¿no? ¿Te acuerdas de Sí, de fama, de ¿no? fama. La fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor, ¿no? Lo decía la profesora de danza, ¿no? Que interpretaba a Debbie Allen. ¿Y a ti qué te ha costado la fama? Sí, me ha costado la fama. ¿Y cuánto? ¿Cuál es el coste de la fama? ¿Cuánto te ha costado? Bueno, La verdad, Sandra. pues mira, yo tengo que agradecer, es que estoy mucho en agradecer, ¿no? Creo que si no hubiera llegado a la fama no me hubiera enfrentado a los mayores conflictos internos, ¿no? Porque creo que cuando uno llega a una exposición tal, ¿no? Tienes que tratar de estar lo más equilibrado posible contigo mismo. Entonces, esa exposición, el que te puedan reconocer en la calle, el que, no sé, el que hoy estés arriba y mañana abajo, que vayas a una velocidad de 200 y luego seas completamente prescindible, ¿no? Todo eso, tu cabeza tiene que estar muy bien armada. Y ahí, con terapia y con todo lo que uno necesite, entras en la parte oscura del alma, de tu alma, ¿no? Y eso es de agradecer porque al final entonces vives tu vida mucho mejor. O sea, entiendes a tus demonios, ¿no? Es como en Bali, ¿no? Que viven con sus demonios en las puertas y le ponen comida también al demonio y a los dioses, igual, ¿no? Yo creo que la fama me ha ayudado a aceptar mi parte más oscura, te diría, y a convivir con ella y a poder hablarle cara a cara de mi parte más oscura, ¿no? ¿Y no es una renuncia a la libertad, la fama? Pues mira, yo te puedo decir que sigo yendo a comprar al mercado, que sigo haciendo, o sea, incluso a veces he bajado a la calle en pijama para sacar al perro. O sea, es que me da igual, realmente. Llega un momento que, no sé, a mí lo peor que me pasó fue realmente que me sacaran del armario sin yo ser consciente. Y eso sí que fue una desnudez total y una traición para mí, porque no era ni el momento, ni había salido nadie, ninguna mujer en España, y eso para mí fue muy jodido. Eso sí que fue una pérdida de libertad real, ¿no? El poder elegir el momento, ¿no? Y no había sido una persona que me hubiera escondido nunca, ni había mentido a mis jefes, ni nada, pero era un momento distinto que al que ahora, gracias a Dios, que se vive en España, ¿no? Eso a mí me hizo mucho daño. Luego salí, hice un discurso televisivo, no pronuncié la palabra lesbiana, el lobby gay escribió artículos demoledores contra mí, como si fuera una acomplejada, como si nunca estás, o sea, el ser distinto, porque yo dije, nunca he sido de banderas, ¿no? Siempre he sido de la libertad, del momento, ¿no? Creo que al final la libertad está no tanto externo en tú cómo te sientas libre internamente, ¿no? Libre en elegir los tiempos. A veces los tiempos, por la fama, pues te obligan a, ¿sabes? Lo que te decía, a otros tiempos, ¿no? Fíjate, estaba pensando según decías eso, y quizá porque me sienta un poco identificada, que a las mujeres trabajadoras, rectas, porque al final somos mujeres que viven de una forma normal, pero muy trabajadoras, se nos juzga muchas veces por a quién queremos, ¿no? Y eso hace una bola que impide que se vea la otra parte extraordinaria de ti. Y esa gente que pretende tirar tinta sobre tu vestido blanco de los domingos, eso hace mucho daño, pero no se dan cuenta de que si te pasa a ti o me pasa a mí, que somos adultas y bueno, que hemos sufrido, yo por lo menos lo reconozco, que yo sufrí mucho en ese momento, imagínate
las chicas jóvenes. A mí me preocupan muchísimo las chicas jóvenes, porque es verdad... Y con otra preparación, y con otras familias, y con otros amigos, y con otro... O sea, quiero decir que es que hay muchas situaciones. Ayer hablábamos hablaba con unos expertos que en 2010, 2012 hubo un repunte de crisis de salud mental y que sobre todo eran las chicas jóvenes por las redes, ¿no? Que coincidió con el boom de la democratización de los móviles baratos y las redes. Y es que es verdad que tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, pero al final todo lo que te ocurre en la vida es una enseñanza. Yo quiero pensarlo así o me lo tomo así, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto, ¿no? A veces pensaba, ¿por qué me está pasando, ¿no? ¿Por qué me está pasando que tenga que vivir ahora con un subtítulo, ¿no? Que tengo una trayectoria profesional, que nunca he concedido una entrevista donde hablaba de mi vida privada, hasta ese momento, que yo tengo una vida muy discreta, no me gusta, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué? Pues porque yo tenía un problema con eso. Claro. O sea, porque yo misma pensaba sin el trabajo y si yo ahora pues abiertamente pues la gente sabe mi sexualidad, va a cambiar mi trabajo o no sé, miedos que tienes y me los quité. Me los quité. Es una visión buenísima, es una visión buenísima, porque es verdad que las malas experiencias son las mejores maestras. O me consideraba, ¿no?, menos. Ya ves tú. O no por mi sexualidad, en general. Eso me despertó a... pues siempre como tenía que dar el 200% porque pensaba que no era suficiente. Bueno, ¿no? pero eso es muy de mujer también, ¿eh? La Hablábamos puñetera de la autoestima. Claro. Pero entonces eso te ayudó a mejorar tu autoestima. Claro. Me ayudó a mejorar mi autoestima, me ayudó a darme cuenta que la felicidad realmente es un tópico, pero está dentro de ti. Yo recuerdo una vez que fue... que me quedé sin programas porque, bueno, con Paolo pues tuve una historia, bueno, como todos hemos tenido en algún momento, entonces me castigó, me dejó sin programas, me vino en inspección de Hacienda, o sea, mi pareja me deja, o sea, es en un momento que dices, ¿y qué más puede pasar, no? Menos mal, ¿qué tal? Y en ese momento dije, no, es que te ha pasado para que tú te quedes quieta y veas cómo estás. Y analices, porque cuando uno se vacía, o sea, el silencio es el gran maestro. Ay, yo es que soy una enamorada del silencio. Sí, claro, yo creo que aquí las tres somos enamoradas del silencio, pero por eso hablamos tanto. ¿Cómo combinas, ¿no?, ese deseo de silencio o esa necesidad de silencio con el ruido ambiental de la tele y con programas que podríamos decir, bueno, educativamente frívolos? Sí, con una frivolidad con un entretenimiento de reality, pues a mí es que yo saco mi parte frívola. Es que si no me cuesta mucho. Es que soy tan intensa, Charo, que entonces estoy en contacto con la gente joven, a la que me parece una generación por descubrir, o sea, todo lo que es la generación Z por delante son los que realmente para mí ya tienen un hardware distinto y me encanta hablar con ellos. Creo que son los que van a hacer un cambio real en la sociedad, o sea, hasta nos entendemos un poco, pero ellos piensan de otra manera, relacionalmente, en cuanto a no sé, a conectores mentales. Yo tengo esa teoría, ¿no? Y estoy en contacto con ellos. Entonces, yo creo que lo de la curiosidad me encanta. Y además, la gente más culta y más sabia que he conocido es que estaban metidos en todo tipo distintos de jardines y se divertían, ¿sabes? Y yo quiero ser, no por culta, quiero ser ese tipo de persona. Que hoy estoy pues más frívola, pues me voy a la Isla de las Tentaciones, me lo paso bien, tal, me saco mi punto, además, pues más decir, pues oye, pues me pasan estas cosas, estos líos de las relaciones y a veces tengo esto y me río, y otras veces puedo tener pues conversaciones en cenas mucho más intensas o con amigos, o me voy a un Prado o a un Thyssen y veo una exposición y estoy hablando de arte que me encanta, ¿sabes? Pero es que si no la vida sería solo de monocolor. Un poco aburrida. Monocolor. Mira, Sandra y yo no sé si tú lo sabes, pero Sandra y yo trabajamos juntas en la tele. Pero sin vernos. Pero sin vernos, porque No sabía. en De Buena Ley a mí me ofrecieron, en Telecinco me ofrecieron ser la jueza, vamos, la que hacía de
Entonces, las primeras pruebas con aquel plato vacío, yo me fui con Alberto Carulo, Qué con Mariana fuerte. Cortés, a hacer la prueba. Y los dos, estás fenomenal, es que nos encantas, tal, porque además eran muy amigos. Y yo les dije, vale, haced la prueba de luces, de sonido, de todo conmigo, pero yo no me quedo porque es que yo no quiero ser conocida. Qué fuerte. Bueno. Y no, para que veáis, digo yo, esto me parece muy bien, pero yo no sé qué. ¿Cómo no? Si es que nos parece que eres tú, tal. Bueno, pues no lo hice. Entonces yo me quedé supervisando, ahora ya se puede decir porque el programa no ha terminado, pero supervisando los guiones para que no hubiera errores jurídicos. Entonces Sandra estaba en el plató y yo no, pero yo no acepté aquello que creo ahora, pasado el tiempo, que habría sido muy divertido porque yo no quería ser conocida. Claro. No, pero fíjate, Claro. el destino, ¿eh? Pues eso, es que hay gente que huye No, de no, las es cámaras que- y pero otros... No te quieres llega, ¿eh? caldo, y otros, toma 2 pues tazas. eso, pues, pero Te yo llega. aquello lo rechacé por eso. ¿Y tú? ¿Te has negado alguna vez a propuestas de programas? Sí, me he negado a propuestas de programas y han vuelto a mí. ¿Ah, sí? Solo puedo decirte Pues esto. mira, al final todo vuelve, Ya han vuelto ¿no? a mí. Yo creo que hay cosas, lo que dices, que en la vida te puedes negar y vuelve a aparecer, ¿no? Y entonces es algo que tienes que atravesar. No sé, yo creo que la vida te la puedes tomar como porque esto me pasa a mí, porque tal, y entonces entras en un bucle de no salir o, oye, voy a ver, ¿no? O sea, es esto lo de, a ver, ¿por qué? ¿Qué tengo que aprender aquí, no? Sí, estoy jodida, vale, sí, esto, pero forma parte del aprendizaje. Entonces, ¿por qué me jode? ¿En qué me afecta? ¿En qué me duele? ¿No? ¿Es tanto que me duele porque esta persona me lo ha hecho o es porque hay algo interno que llevo, que es un dolor que tengo que sacar? ¿No? Que somos... Nadie dice que somos... O sea, ¿qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa? A veces se quedan en nuestro cuerpo. Casi siempre. Y dejan cicatrices, ¿no? Claro, si no se las, quedan si no ahí. las sacas, se dejan ahí su marquita. Entonces, Es muy bueno mirarse al espejo. está bien, porque a veces, no sé, ¿por qué esta relación no te funcionaba? Porque más has estado enamorada del amor, Claro. pero no has mirado a la persona. Claro. Pues Te enamoraste de una ilusión. Una ilusión o O de un entonces, semáforo, que eso lo hacemos fenomenal las mujeres. sí que he renunciado a cosas. Yo me fui me he ido de programas, me he despedido de canales de televisión porque no me sentía cómoda en muchos momentos de mi vida y he pasado travesías del desierto por haber dicho que no. Yo dije que no quería volver a hacer informativos, por ejemplo, porque claro, porque consideré que era una persona de 30 segundos, no me interesaba. Y pasé una travesía del desierto, porque tú dices no es, y los noes, nosotros tenemos que hacernos tolerantes al no, pero los noes, según a quién, pues no les gustan que digas, ¿no? Tienes que decir que sí. Y durante un tiempo pues, pasé la travesía de, pues mujer con carácter, no se puede trabajar con ella porque tiene carácter, ¿no? Porque claro, porque te pasan un guión y dices, oye, ¿y esto? ¿Y esta coma? ¿Y esto? Pero luego, si resistes, ¿no? Luego todo eso puede cambiar. Bueno, pues Bueno, lo has como hecho muy ha bien. pasado. Como ha Como pasado. Y a lo largo de tantos programas podrías hacer un libro de tipologías De humanas. tipologías, sí. ¿No? Y a grandes rasgos, ¿cuáles serían? Pues mira, a mí me hace mucha gracia el colaborador político. La verdad es que me hace mucha gracia porque tiene una intensidad de colaborador de reality y realmente encuentran argumentos también donde no los hay a veces, ¿no? Pero son una especie a estudiar, el colaborador político. Creo Mira, yo que he empezado Sí, un espejo sí, público sí, ahora total. alucino, ¿eh? O sea, es que Sí. dices, ¿pero qué os pasa, no? No, Sí. es un poco lo de tu hermano, ¿no? Claro. ¿Dónde estáis mirando, no? Sí, ¿Hasta dónde habéis llegado? ¿Hasta dónde habéis llegado? Pero realmente cuando hacía programas políticos me hacía muchísima gracia porque era 3-2-1, ellos se llevaban fenomenal entre ellos, 3-2-1, y cuando empezaba el programa, o sea, era como una batalla de gladiadores, ¿no? Y con una defensa férrima muchas veces, ¿no? De lo que está pasando a veces en este país, ¿no? Que a veces dices, porque seas de un partido político, hay cosas que tendrían que ser colectivo, del colectivo, de nuestro colectivo, de interés colectivo, ¿no? Y tendríais que poneros de acuerdo. Oye, a mí se me ocurrió decir el otro día a uno que no podían ir siempre con el escapulario y, o sea, se montó una que hasta sacaron luego brutal enfrentamiento en un programa de televisión porque, claro, pero yo lo único que había dicho
era que no podían ir siempre con el escapulario. Y te das cuenta de que es que eres tú la que no estás entrenada para ese tipo de programas. Yo en este caso, ¿no? Bueno, pero siempre... Bueno, no, yo lo que creo es que no estamos acostumbrados a escuchar cosas que no nos gustan, pero que tampoco pasa nada. Te quiero decir, oye, pues él te podía haber dicho y vosotros con otra cosa. Sí, ahí me dijo muchas cosas. No lo sé, no lo vi. O hay una tendencia, ¿no? Y ¿Qué más luego- tipologías? ¿Qué más tipologías? Es que hay muchos, ¿no? Hay el colaborador que siempre tiene el recurso, ¿no? Que el recurso es, te hago un resumen de todo lo que ocurre y al final no opino, ¿no? Eso es muy interesante. Porque él Pero tiene el también recurso. la vida misma. ¿Eh? Es el superviviente. Claro, porque te coge tal, pero no se moja. Entonces nunca tiene conflicto, ¿no? Luego, es que hay muchos colaboradores que dices, ¿cómo es posible que seas colaborador y al final es el que acaba triunfando? ¿No? Que dices... El colaborador no sé, estrella, ¿no? se termina siendo el colaborador estrella, porque a veces no es tan importante lo que dices. ¿Cómo ¿No? lo dices? No, es cómo lo dices y lo que no dices. Y lo que haces. O sea, a veces las presencias son más importantes. Porque ha habido colaboradores que yo creo que han marcado que vengan otros colaboradores. Eso es importante. Ujú. Bueno, Es que abrir camino es una maravilla, ¿no? ¿Eh? Pues que sí. abrir camino es una maravilla. Claro, abrir camino. No sé, el mundo del colaborador yo creo que se aprecia poco al colaborador muchas veces, ¿no? Pero el colaborador es como el entrenador y el equipo de fútbol, ¿no? Yo me siento como el entrenador, a ver, estás a solas. El colaborador siempre es ansioso por naturaleza, nunca está contento, siempre cree que ha hablado poco. Depende del día. Y luego la sinergia de energías, ¿no? O sea, hay días que no sabes por qué todos queremos hablar, otros días que tenemos un cachondeo encima tremendo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también el día que te sientas y piensas que te vas a ir sin hablar, dices, es que no sé, ¿A qué he venido? o sea, Claro, ¿a qué he venido, no? Porque claro. dices, voy a cobrar, ya no tengo 20 años ni estoy aquí para hacer de adorno, pues ¿a qué he venido, no? Y entonces es la sensación de también un poco de lo de la impostora. Dices, Sí. ¿qué hago yo aquí si hoy no voy a hablar? ¿Por qué me van a pagar? O sea, que también creo que habrá gente que lo haga por ego y gente por prudencia, como por decir, oye, que es que tengo que ganarme. Claro, pero yo creo que en la justa medida, o sea, ya te Claro. hablo, si hay el colaborador, ¿no? El que llena y hace un resumen y tal, y no deja espacio al otro. Y, por ejemplo, sabes, ¿no? La generosidad tiene que estar en todo. Sabes que tú, Cruz, eres buena en un tema que está... Te tienen que dejar espacio, tienen que ser ellos también generosos, porque si no, ¿no? Y hay veces que no ocurre eso, y ahí es cuando empiezan los entramados invisibles entre colaboradores. Hay los egos. Sí, qué el ego, horror. el ego mal El ego. trabajado. El Qué ego es malo, una qué cosa, malo, hay que ¿no? currárselo El ego mucho. mal Tenemos que tener trabajado. el ego Qué muy malo. trabajado, ¿eh? Porque si no... Sí, el ego. Sí, hay El que, ego, hay el que, temazo. es el temazo porque dices, es que el ego es como el agua, que se Es te el temazo. filtra en todos lados. Cuando te crees que dices, bueno, ya lo tengo controlado, en realidad es un humilde ego, tu ego que va de humilde y en realidad lo tienes enorme. El ego es necesario, es como estar en alerta, también es tener miedo, es necesario, ¿no? El ego, es como los límites, ¿no? ¿Hasta dónde? y el Oye, ego- ¿hasta dónde el machismo? Vamos a... ¿Tú has visto el documental de La Manada ya o no? No, no lo he visto todavía. Yo tampoco, todavía No lo he no. visto. Ni yo. Pero tú has debido de experimentar el machismo en el desayuno, en la comida y en la cena. Mm. Yo recuerdo un colaborador que me decía hace años, que me decía siempre, me saludaba y me decía, qué guapa estás. O me saludaba otro día y me decía, hoy vas monísima. No me decía nada más. Y un día le dije, yo estaba haciendo Diario de la Noche con Germán Yanke y le dije, oye, digo, mira, no tengo nada en contra de ti, pero si solo lo que me dices es si estoy guapo o tal, digo, no hace falta que me saludes. Y entonces a partir de ahí se generó el machismo desde la Copa Balloon, con todos en los 90, todos reunidos en una comida y tienes que esperar a los postres y a la copa, que yo nunca tomaba copa.
para que hablemos de los negocios. Yo a lo mejor por catalana y por joven, porque tenía 20 o 20 y pocos, no entendía ese momento, ¿no? Pero tenía que respetar los tiempos y unas conversaciones que no iban conmigo. Desde cómo vas vestida, quiero qué tal, o oye, ponte el pelo de otra manera, o ábrete el escote, o esas cosas, o sonríe cuando estoy hablando de Chechenia. Sí, me lo han dicho. O comentar más mi vestuario, ver más que mis compañeros. ¿Cómo vas hoy vestida? ¿No? También dije, bueno, oye, le decís a otro presentador cómo va a ir vestido, ¿no? Porque todas estas cosas siguen ocurriendo y como vuelvo a la comparación, bueno, a la escena que hizo con mi hermano, que se quedan como así. El problema es ese, que se quedan como mirándote cuando les dices porque realmente no lo entienden. No lo ven. No lo ven. Y ahí, hasta que no atravesemos ese problema idiomático o de concepto, no cambiará. O sea, no llegaremos realmente a una sociedad igualitaria donde, incluso para la mujer, porque nosotras mismas, ese punto de sentimiento de inferioridad, de valemos, de tal, o sea, hay que limar tantas cosas que son invisibles, que están dentro de nuestras cabezas, que no sé, ya me he perdido en cuál es la manera. Creo que hablarlo, creo que no callarte, creo que decirlo, incluso si estás en una cena con educación, y si le sienta mal, pues será su problema. Pero tú no puedes no decir algo que te sienta mal. Oye, o que te está haciendo pequeña. ¿Y tú que como hablabas mujer antes de la generación Z, que les observas mucho? ¿Crees que ellos lo están solventando? No lo sé, porque hay cosas que me llaman la atención, como el reggaetón, y como las letras del reggaetón, y como el tipo de baile. Creo que eso me llama la atención. No lo quiero juzgar, pero no lo sé. Hay tipos de relaciones que veo que se están llevando que me llaman la atención porque creo que no van hacia la igualdad, van hacia otro lugar, y un lugar negativo tanto para el hombre como para la mujer. Pero por otro lado, hay otros jóvenes que están mucho más despiertos y que quizás son esos los que van a ir hacia el cambio, hacia el verdadero cambio, ¿no? Que tienen una mentalidad de la igualdad real, de no plantearse A mí hay veces que mis sobrinos, tengo 2 sobrinos, creo que tiene mucho que ver con la educación, mucho con hablar, con la comunicación, ¿no? Que ellos además son muy viajeros y son muy alma libre. Creo que hay que viajar y ver otras culturas, donde ellos las reflexiones que me hacen para la edad que tienen 18, me parecen fantásticos, me dan 1000 vueltas, ¿no? Y me dicen, pero es que nosotros, como mi hermano, pero para bien. O sea, no nos lo planteamos. Todo esto que tú tienes, yo es que ni lo pienso, ¿no? Pero para bien. Ni me he planteado tratar a una chica de una manera distinta o tal, no lo hago. Están mucho más avanzados en cuidarse, en cortarse el pelo, en tal, se cuidan incluso más, ¿no? que las chicas, o sea, les dan una importancia distinta. Ahora, el grueso, la masa social que todavía es la que dirige este país, ¿no? La que está como trabajadora, el grueso, ¿no? El tronco, todavía estamos en que no nos entendemos. O sea, no nos entendemos en las pequeñas cosas que son las que hacen que tú en una cena te puedas sentir mal, ¿no? Porque me dicen, es que te he cogido la silla y te la he apartado para que te sientes, ¿no? Si no le haces a nadie, bueno, entonces no podemos ser caballerosos. Depende del contexto. Es que hay que empezar a leer los contextos. De todas formas, yo comprendo que te den 3 programas a la vez y que estés agotada, porque es que nosotros queremos segunda parte de este podcast. Totalmente, necesitamos segunda parte. Sandra Barneda, parte 2. Pues cuando queráis. Porque es que a mí se me ha hecho cortísimo. Yo estoy mirando el reloj y sé que Esteban me va a reñir, pero es que estoy tan a gustito que pues hay 10 minutos más largos. De verdad que... No hagas trampas, no hagas trampas. Tenemos que terminar y tenemos que agradecerte la generosidad, ¿no? Tú hablabas antes al principio de agradecimiento
y nosotras te agradecemos la generosidad. Ha sido precioso, yo me voy muy contenta, o sea, me voy con un subidón. Es que me encanta esto de Arréglate que nos vamos, porque es verdad que es un grupo de amigas, ¿no? Y aquí todas estamos tan a gusto, y seguro que hoy mucha gente ha aprendido mucho de ti, y eso es precioso, ¿no? Muy bueno. Muy bonito. Mira, ahí tú has empezado con una frase que me escuchaste, y yo quiero terminar con una frase que te escuché, porque sí, que me encantó, ¿no? Utilizar la palabra alquimia y unirla a la mujer. Y creo que haces, y si eso lo logramos, Cruz, creo que vamos a hacer verdadera magia las mujeres. Tenemos que ser verdaderas alquimistas. Ay, qué bonito, de ¿no? verdad, Por favor, de verdad. te lo que digo, muchas te gracias. lo digo, me encantó. Bueno. Me encantó. Hoy creo que ha sido no sé, el El momento podcast, así como de flechazo más grande. Así que nada, que chicas, arreglaos que nos vamos, que me voy muy nerviosa. Sí, pero recuerda que estamos en Magas, en YouTube y en todas las plataformas de podcast, Cruz. Bueno, yo lo recuerdo, pero venga, vámonos ya. Muchísimas gracias.